Bien, nos encontramos en el despacho del Defensor del Pueblo, José Gutiérrez. Muchísimas gracias por concederme esta entrevista, Defensor. Buen día. Buen día, siempre grato poderte recibir acá en la Defensoría. Este es un espacio, creo, importante para poder abordar temas que quizá su programa quiera difundir ante la opinión pública, y gustoso de estar ante esa audiencia que te sigue, ¿no? Muchísimas gracias. Hemos buscado la entrevista hace mucho tiempo, pero por fin se dio. Voy a contar brevemente su reseña como defensor. Usted ha sido congresista, ha tenido relación con Perú Libre, con Ollanta Humala, la señora Nadine, el cual se le cuestionó mucho su elección. Sin embargo, yo no quiero tocar esos temas porque creo que ya en este momento hay necesidades problemáticas en el país mucho más importantes, pero era necesario mencionarlo. Así que quiero saber la labor y función que usted viene haciendo, y de eso vamos a iniciar la entrevista primero con el lamentable caso de Mila. Tengo una niña de 11 años y los peruanos, defensores, estamos acostumbrados de cierta manera a solucionar los problemas después de, pero no hay un trabajo de prevención. Sí, pues lamentablemente eso es nuestra realidad. Es penoso saber que el caso Mila ha creado, digamos, un rechazo colectivo en la opinión pública, en la sociedad, pero yo les quiero decir que no es un caso aislado, lastimosamente. Es un caso muy cotidiano, muy acentuado, sobre todo en la zona rural de nuestro país, en la Amazonía, y creo que el Estado, las instituciones públicas no reaccionamos como debe ser, no para dictar paliativos, sino todo lo contrario, para empezar a trabajar políticas de Estado que protejan a la niñez, a la adolescencia, a la población vulnerable, porque sí es posible identificar esa población vulnerable, sí es posible evitar que casos como el de Mila o el de Camila y de tantas otras niñas puedan volverse a repetir. Entonces nosotros ya tenemos el día 28 el inicio de un proceso. Es un franco proceso que seguramente remecerá la estructura misma del Estado y podrá graficar cuán perverso puede ser nuestro accionar si es que acaso no asumimos una conducta proactiva en defensa de los derechos del niño, de la mujer, de la adolescencia, del joven, de la población vulnerable en estado de adultez. Entonces, yo creo que vamos trabajando en ese camino, consolidamos sueños naturalmente, y mi mayor sueño es que podamos tener por fin políticas de Estado que vayan coadyuvando ese mismo esfuerzo. Definitivamente usted dijo hace un momento algo muy cierto. Yo he podido estar en la región Amazonas, en la región Loreto, y casos como Mila hay muchísimos que no son estadísticas para el país ni para el Estado, y son ignorados de cierta manera. El día 18 de julio, que nosotros como Defensoría del Pueblo tomamos conocimiento de este tema, empezamos a accionar con las unidades de protección especial del Ministerio de la Mujer, y luego pedimos el concurso del Centro de Emergencia Mujer, del Ministerio Público, de la Junta de Médicos. Nosotros quizá en ese momento, si la decisión de la Junta de Médicos de Loreto hubiera sido oportuno, se hubiera mantenido en estricta reserva su identidad, no se hubiera tocado este tema y todo quedaba ahí como un caso más de tantos que hay, no solamente en la Amazonía, también lo es en la Sierra Altoandina de nuestro país, y casos muy graficados. El problema es que nos deshumanizamos, el problema es que perdemos la esencia humana, ¿no? Mira, te voy a decir algo que para mí es triste reconocer, que para muchos profesionales médicos o profesionales de la salud, estos casos como que no son nuevos, y no es que hayan perdido la sensibilidad, sino que como hay un caso anterior que dio a luz y está ahí, se hace costumbre. Entonces como que ya no vas a evaluar la fuente, sino el momento, y porque hay poblaciones o niñas que van a dar a luz ya en el último mes. Exacto. Entonces, ¿ya qué pueden hacer, no? Entonces, eso
lo que hace es que muchas veces no se profundiza la investigación y se queda como un caso suelto. ¿Cuántos casos usted considera o tiene estadística que tenemos como Mila? ¿Cuántos casos de violación más muchísimos, hay? Muchísimos. ¿Cómo prevenimos eso? Porque no se trata solamente de hacerle frente, ¿no? Sino de trabajar en la prevención. Hay dos hechos, pues. O sea, la violación sexual propiamente dicha y otra cosa, la consecuencia de la violación sexual. Por la violación sexual muchas niñas se matan. Exacto. ¿Ya? O sea, prefieren no seguir siendo vejadas. O son víctimas de amenazas también. No, prefieren no seguir siendo vejadas y el único camino que encuentran es la muerte como solución a sus vidas. ¿Ya? Y ya está, se matan y ahí queda. Y otras, en cambio, como que lo naturalizan o lo ven como normalia. Muchos dicen, o sea, una niña empoderada, probablemente, o un niño empoderado, que sabe que tiene una familia, que sabe que alguien los puede cobijar o los puede defender, denuncia, advierte, comenta, informa. Pero un niño que no está empoderado dice, así será la vida. Para el común denominador, lo que hay que decirle a la población es que para el común denominador de todos nosotros, lo más seguro es tu casa, para el común denominador. Probablemente sus hijos, usted o mis hijos, piensen que su casa es el área más segura y que la noche, la oscuridad y la calle resulta siendo muy peligroso. Pero para muchos niños es al revés. Exacto. La calle es más seguro. Su refugio es más seguro que en misma casa. ¿Entiende? Exacto. Entonces, esa situación, ese mundo real que existe, el Estado lo invisibiliza, lo tapa. ¿Por qué? Porque no asume rectoría, porque no asume un rol. Cuando eso es invertir, cuando eso es planificar el desarrollo social de su comunidad, de su nación, de su país. Entonces, si nosotros no dotamos de capacidades, habilidades, si nosotros no nos preocupamos por la niñez, por la adolescencia como un tema transversal, que todas las instituciones estén abocadas a eso, entonces no habremos logrado nada, porque la descomposición social está marcada en eso. Entonces, muchos de esos niños hoy día o adolescentes hoy día son pues los que mañana van a estar en el mundo del AMPA, en el mundo del crimen, en el mundo de donde ya no hay valores. ¿Qué puede? O sea, si ese niño ha sufrido vejamen desde temprana edad, ¿qué le puedes exigir del valor, digamos, del respeto, del valor de la vida misma? No tenemos políticas públicas que defiendan de cierta manera a las personas vulnerables tenemos, en este caso, pero no se hacen respetar, defensor, y usted sabe, y permítame pasar a otro tema, sé que el tiempo es corto el que usted nos está brindando, es por eso que es lamentable lo que sucedió con Mila, y lo que tenemos que trabajar son casos de prevención, más que lamentarnos. Yo quisiera ir y tocar el tema de las protestas, de las marchas, de los enfrentamientos que hemos tenido desde diciembre, y quisiera saber exactamente la Defensoría cuántos casos ha recogido. Y le hago esta pregunta porque entrevisté recientemente a unos dirigentes de Puno y del Cusco, donde mencionaban exactamente el señor Félix Suazaca, mencionaba haber venido a la Defensoría para que puedan constatar de cierta manera que estaban siendo agredidos, represados por la misma policía y estaban siendo golpeados. El señor Félix Suazaca menciona que miembros de la Defensoría se acercaron, pero ellos exigían que hagan una acta para que puedan levantar evidencias. Nunca pasó eso, solamente hicieron acto de presencia. ¿Cuál es el trabajo en esos casos? O sea, ahí hay que guardar un nivel de proporcionalidad. Nosotros hemos estado en todas las últimas protestas monitoreando en el lugar, o sea, nosotros no nos van a contar. Y naturalmente sí que hay muchos vándalos que nos quieren utilizar a nosotros como escudo para empezar a repeler a la policía en su función de guardar el orden, y entonces ahí muchos de los comisionados han tenido, digamos, reparos, porque así como no hay que permitir el exceso de la policía o de las Fuerzas Armadas a la ciudadanía porque están ejerciendo su derecho,
nada les da o les brinda derecho a los ciudadanos a protestar para poder agredir a la policía, y menos para poder hacer actos de vandalismo. ¿Usted cree, en esa línea, que esas protestas han sido, por ejemplo, de los dirigentes que yo le estoy mencionando, yo no puedo hablar de dirigentes con nombre y apellido porque ni siquiera los conozco. De yo la le persona estoy hablando, que usted me diga, claro, no, pero usted me está hablando de un hecho aislado. Yo le voy a hablar de un hecho general, de un hecho que hemos y de circunstancias que hemos concurrido inmediatamente. Apenas en las protestas, apenas han habido personas que se han caído o que estaban mal heridos, nosotros nos hemos arriesgado, personalmente yo, y hay una colega suya. Exacto. Que ha recibido un perdigón entiendo que es una bala de goma, en el pómulo, a pocos centímetros de su vista, pudo haber perdido su vista, ¿no? Indudablemente es un hecho reprochable que lo hemos visto como un tema aislado, y inmediatamente hemos pedido que la Fiscalía de Derechos Humanos se apersone con el médico legista al hospital donde nosotros, como Defensoría, personalmente los habíamos trasladado. Entonces, esas son las circunstancias de nuestra participación. Entonces, todo lo que puedan decir, opiniones a favor o en contra, a nosotros respetamos sus opiniones, indudablemente, pero yo no voy de ninguna manera a aceptar que la actuación de los comisionados o mi actuación haya sido a favor de uno o de otro. No, nosotros somos neutrales y somos muy objetivos en nuestro accionar, y con respecto a las detenciones que han habido en las comisarías de San Andrés y todo eso, hemos participado en eso y hemos permitido la liberación de muchos de ellos que no tenían nada que ver. Exacto. Pero en los casos donde sí había videos, pruebas que estos señores eran vándalos, que estaban actuando con despropósito desmedido en contra de las fuerzas del orden. ¿Tenían armas? ¿Tenían algo? Claro que sí, es de público conocimiento. Que los manifestantes tenían armas. Armas no, o sea, no sé pues a qué se refiere usted con armas. ¿Cómo agredían? Un solo instrumento contuso que puede generar la muerte de una persona es un arma. Como tiene la policía, como tiene los perdigones, como usted lo manifestaba para la periodista. Claro, en ese caso ya está en investigación. En el mismo momento, nosotros recurrimos en el mismo momento, en las mismas circunstancias, y comenzamos a hacer el seguimiento respecto a ese hecho. Ahora, con relación a lo que le estoy diciendo, han habido personas que han estado utilizando artefactos que están prohibidos para utilizarse más en una marcha, que puede causar la muerte. No he dicho que cause, que puede causar la muerte. Desde un objeto contuso o contuso punzocortante, o de un objeto contuso, o de algunos, como le refiero, algunos artefactos que pudieran, pirotécnicos, que pudieran causar la muerte de las personas. Nosotros alertamos. Y cuando hay pruebas fehacientes que implica el inicio de procesos de investigación y detenciones, nosotros no podemos ir por encima del marco de la ley. Y en ese sentido hemos sido cuidadosos de que nuestro accionar sea muy objetivo, que no restrinja la función del Ministerio Público, que no restrinja la función de la Policía Nacional, cuidando los derechos de los ciudadanos, pero si ese derecho del ciudadano ha rebasado por encima de lo que debe ser lo correcto, entonces que se inician los procesos. Definitivamente. Yo le hago mención de la entrevista que le hice a algunos dirigentes, porque justamente le voy a explicar lo que ellos mencionaban. Decían que eran agredidos y me mandaron evidencias que ellos preferían no atenderse acá en el hospital de Lima, y así en ese estado de salud viajaban, porque llegaban a la policía, a los mismos hospitales, a detenerlos. Mentira, encima que eran agredidos. No, eso creo que no es correcto. Mira, nosotros previos a la manifestación hemos tenido destacados comisionados en las comisarías y en los hospitales, y en ninguno de los dos lugares se ha reportado hechos como usted indica. Que probablemente los haya habido, probablemente, no voy a negar la fuente suya, pero no hemos tenido un reporte de manera objetiva. Ahora, lo que sí es verdad, el temor, eso es lo que usted señala. Porque justo en la colega suya, cuando fue afectada, nosotros lo recogimos porque estaba en el suelo, porque tenía una afectación, además estaba muy nerviosa, muy asustada. También encontramos en el mismo lugar dos personas más que
y yo vi que estaba su brazo lacerado, probablemente también por perdigón o probablemente por un golpe de objeto contuso que pudo haberlo propinado la policía, o no sé. Entonces yo pedí que inmediatamente también nos acompañara, es más, conmigo salieron de la zona de Abancay, sí, de la parte de Abancay, salimos juntos, lo trajimos por la zona donde no había conflicto para poder evacuar con nuestras unidades. Y entonces yo les dejé ya para que suban la unidad y para volver al lugar de los hechos, y cuando me reportan me dicen que solamente ha ingresado una. Y yo digo, no, son 3. No, las otras 2 señoras no querían ingresar, porque han dicho que preferían irse a una posta o a algún otro lugar para que lo puedan curar, porque allí los van a detener. El nivel de desconfianza, ¿no? Ya, pero espere un momentito. El que no teme nada, el que no ha hecho nada malo, no debe tener nada, no debe temer. Entonces yo pienso que hay un miedo que va secundado probablemente por lo que han visto antes, puede ser una hipótesis, o lo segundo, que puede ser que su actuación no ha sido tan, como debe ser, tan idónea en el desarrollo de la marcha, o dentro de lo correcto, que ya pues dice, me prefiero, como son solamente laceraciones o daños que no ponen en riesgo su vida, mejor se van y se tratan en otros lugares. Ahora, tercera hipótesis, esos miedos sí se dan, esos miedos sí se dan y son muy recurrentes en otros lugares, donde por ejemplo en Ayacucho muchos no han asistido a los hospitales, en Juliaca igual no han asistido, a pesar que estaban heridos, con heridas graves, que eran de balas, y que después todavía se acercaron, ¿me entiende?, a ver sus piernas, de uno de ellos que se estaba gangrenando, y que apenas yo asumí el cargo estuve en el hospital con él viendo cómo se le puede restituir. Gracias a Dios ahora ya está caminando, ¿no? Y hechos como esas, por ejemplo, que prefieres que se infecte tu pierna, que esté en condiciones. Llegamos a un nivel de desconfianza, defensor, y usted lo mencionaba, que encontró a la periodista asustada. Claro. Y de cierta manera es cómo no asustarnos si tenemos a una institución policial, en este caso, que debería brindar seguridad y bienestar a toda la población, y son ellos quienes te agreden, ¿no? Entonces, ¿cómo no asustarse ante ese tipo de o sea, lo condenable ahí es que, si bien tienen armas no letales, que deben ser utilizados en la justa y medida proporción del mismo, o sea, nunca pues se puede disparar sobre el rostro o por la parte superior, quizás. Y ni siquiera se debería disparar, sino respetar el derecho constitucional a la protesta. Un momentito. El derecho a la protesta es desplazarse, expresarse, reunirse. Eso es lo que engloba finalmente el derecho a la protesta como un tema desarrollado en el sistema convencional, no en la norma peruana. Por eso que hay muchos constitucionalistas que dicen que no existe derecho a protesta. Se equivocan un poco porque no desarrollan la doctrina como tal. Sin embargo, los que sí creemos que hay el derecho a la protesta, porque además el mismo Tribunal Constitucional en su momento se pronunció, es que se debe respetar la libre expresión, la reunión, el desplazamiento, el acto en sí de protesta. Pero eso, mire usted, las imágenes están ahí y yo no estoy para decirlo porque usted es periodista y usted sabe mejor que yo cómo grafica el grado de ferocidad de la agresión del protestante frente a los efectivos del orden. Si no tuvieran ese casco, que es casco especial de protección, si no tuvieran los protectores de las piernas y de los brazos, eso por lo menos es lesión grave o quizá muerte. Entonces uno pues no puede decir que eso está bien. Definitivamente eso no está bien y hay que condenarlo. O sea, si ese señor o esa señora o ese ciudadano puede enfrentarse, digamos, ferozmente a una autoridad, entonces ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando que ya se perdió el principio de autoridad. Entonces, ¿cómo cumplir la restitución del orden al cual constitucionalmente está abocado la Policía Nacional? A ver, un ratito, defensor, para poder ordenarnos y entenderlo. Usted me menciona de las imágenes de los manifestantes que agreden a la policía, y lamentablemente usted ha dicho algo muy cierto: se ha perdido el respeto a la institucionalidad. Pero ¿cómo no perderse ese respeto si ya no hay un respeto a la policía que agrede y que definitivamente hay represalia en contra de los manifestantes, como usted, me imagino, como defensor,
también ha podido ver esas imágenes de personas que ni siquiera han agredido, mujeres, ¿no?, que van caminando y que reciben el ataque de la policía. Nosotros como medio de comunicación, y creo que todo el Perú también lo ha visto. Acabamos de tener una sentencia Cayara. Mira lo que grafica socialmente el tema, porque es muy parecido. Lo que ocurre es que la policía constitucionalmente está obligada a restituir el orden, ¿ok? Y protege el derecho suyo y de todos los peruanos a desplazarse, protege el derecho suyo y de todos los peruanos a ejercitar su comercio, su actividad laboral, empresarial de la mejor manera. El protestante no puede alterar estos principios de derecho tampoco. Su derecho de él no está por encima del otro. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Como el caso Cayara, que recién ha tenido una sentencia ahora, le voy a explicar. De menos fallecidos. No, le voy a explicar. O sea, muchas veces la policía necesita especializarse aún más en derechos humanos y en la proporcionalidad del uso de la fuerza. ¿Por qué? Mira lo que ocurre. Atacan al ejército. En respuesta de ese ataque terrorista, no se ve sino ir al pueblo más cercano y a matar a todo el que el que puedan encontrar ahí. Y naturalmente, pues, esa reacción es totalmente desproporcional, y por eso que la Corte Suprema emitió una sentencia que va a ser histórica y que cierra una parte de la gran herida del gran conflicto social que hemos vivido en nuestro país en la época de los 80-90. Entonces, ahora, si eso lo graficamos socialmente en esto, la provocación de unos cuantos, ¿ya?, porque no son todos, la mayoría va a expresarse de manera, como usted dice, muchas pacífica, mujeres, muchos señores, de manera pacífica, pero cuando entra en un clima, digamos, ya de conflicto de esta naturaleza, a veces los que menos han hecho reciben pagando las consecuencias de los demás. Entonces son reacciones desproporcionadas, como por ejemplo la herida de tu colega periodista, que a mí me parece una desproporción totalmente grande. O sea, no se puede disparar a los ojos, no se puede disparar al rostro, al cuerpo, de acá para arriba. Y la mayoría quizás si esos disparos sean por la pierna, todavía no como efectos disuasivos, claro que si te llega te causa un dolor inmenso, te vas a disminuir, ahora, ¿no? Pero en esa proporción, entonces... En defensa de la policía y de la institución policial, de la institución de las Fuerzas Armadas, ¿cuál es la opinión o cuál es la visión que tiene la Defensoría del Pueblo en cuanto a los informes internacionales, donde menciona represión y fuerza por parte de la policía, pero también menciona ejecuciones extrajudiciales? No, ahí hay dos escenarios, ¿no? Primero, cuando el informe el borrador de ese informe era contundente en la determinación de esos hechos, y en la segunda, que es un tema de insinuación, que podría, ¿no? Entonces, cuando uno establece el término podría, es como que sí puede haber o como el que no puede haber. Y ese es el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en condicional. Y está muy bien que sea en condicional, porque nosotros somos un país soberano que tenemos una estructura judicial, una estructura en el Ministerio Público que tiene que cumplir su accionar, y una vez que existan las sentencias podemos ser categóricos, ¿no? Decir, sí es culpable, sí mató, o sí hizo, o sí lo otro. ¿Por qué? Porque ya pasó por el escenario, digamos, de un juzgamiento bajo el debido proceso que manda la Constitución. En tanto eso no ocurra, todo irá en los términos condicionales, que podría haber habido, digamos, ejecuciones extrajudiciales. Claro que sí, por eso se está investigando. Podría haber, pues, pero yo no lo puedo ni descartar ni acreditar. Justamente en esas investigaciones, la encerrona mostró parte de un informe que debería... Pero es un tema más de responsabilidad operativa, ¿no? Claro, es un tema de responsabilidad operativa, pero que también nos muestra un panorama de cómo pudo haber sido en ese momento la realidad, sobre todo en Ayacucho. Miremos el bosque, no el árbol. El proceso investigatorio es mucho más amplio. Este tipo de declaraciones, como otras, habrán ahí, y los fiscales ponderarán la tesis de su acusación en función a esas declaraciones, sí o no, si es que acaso eso o no cuenta con, digamos, instrumentos probatorios, porque yo puedo declarar 1000 cosas y mañana me lo saca cualquier medio y lo puede poner ahí como que es un hecho ya evidente, grave, pero un momentito,
Declaraciones pueden haber muchas y todas las declaraciones tienen que ser corroboradas y todas las declaraciones tienen que ir aparejadas además de los instrumentos probatorios. ¿Qué pasa si esta declaración es desmentido por las instituciones del orden y se establecen los protocolos previamente establecidos de que eso no es verdad? ¿Qué pasa? ¿Cómo queda esa declaración? Definitivamente usted podría tener razón. Claro, entonces, o sea, los testimonios. Todo un caso tan complejo no se puede circunscribir pues al filtraje. Pero vamos a las evidencias. Al filtraje de un informe. De una declaración que para mí ciertamente tiene, digamos, el mecanismo de la exigencia probatoria, ¿no? Y que está bien, como dice, para el trabajo de la prensa, para graficar cómo se puede estar llevando a cabo la investigación, qué tipo de declaraciones hay, bien. Pero basarnos en una declaración para tener, digamos, una apreciación sería muy ligero. Olvidémonos del informe, pero vayamos a las evidencias que lamentablemente estas declaraciones tendrían de cierta manera vinculación. Usted, me imagino, que tiene todos los testimonios de las personas que han sido asesinadas de cierta manera, que han fallecido en Ayacucho y en Juliaca. Pero vamos a mencionar, por ejemplo, solo el tema de Ayacucho. Mendoza Huaranca, un joven que caminaba por la calle y que fue disparado, según versiones de sus propios familiares y de los vecinos que vieron, por las Fuerzas Armadas, y que con palabras, porque la he tenido en mi set a su hermana dándome estas versiones, que con palabras fuertes, las Fuerzas Armadas se dirigían, cuando le dan un disparo, todavía seguía vivo, y bueno, todavía sigue vivo, hay que darle otro disparo a este perro. Esas fueron las palabras, las declaraciones. Por eso para mí es muy importante que usted conozca los testimonios también de los deudos, sepa cuál ha sido la realidad, y que este informe quizá no nos dejemos llevar por el informe ni por estas declaraciones, pero sí la vinculación que podría tener. Sí, hay que ser muy respetuoso de la investigación que sigue la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos. Nosotros estamos haciendo seguimiento, es más, le comento, nosotros en lo personal, yo sí me he reunido con todos los familiares, sé el drama que vive cada uno. Por eso es que desde acá de la Defensoría nosotros hemos presentado una iniciativa legal a efectos de que se haga por lo menos la protección de las personas que han quedado en absoluta orfandad, que son los niños, que son los adolescentes que ya no van a colegio, ya no van a la escuela, ya no quieren ir, y ya les han ingresado en un clima de abandono total. Y también hay madres de familia, padres de familia que vivían, digamos, supeditados a lo que generaban sus hijos y que hoy día no están en evidente estado de vulnerabilidad. Entonces el Estado, al margen de todos estos procesos investigatorios, tiene que hacer pues una norma de reparación que permita justamente la continuidad y el desarrollo de la vida de toda esta población. Al margen de la investigación. Entonces sí conozco cómo, por ejemplo, un niño recibe una bala en la pierna que no tenía nada que ver con la protesta y que estaba muy lejos de la protesta y estaba andando con sus padres. Le llegó la bala, es una víctima. ¿Quién le repara a esa víctima? Ahora, tenemos también a personas que viven en esas cuadras donde pasó y que inmerecidamente han recibido disparos. O sea, porque no han sido ni parte de la protesta. Exacto. Vivían ahí. Pero, repito, de que haya responsabilidad, indudablemente va a haber responsabilidad. De que ha habido, digamos, un uso indebido de las armas, probablemente sí, pero a priori, por una declaración de cualquiera de los que pueda estar involucrado en el tema, nos resultaría a nosotros ciertamente irresponsables. Entonces, esperemos. Entiendo que sobre el caso Ayacucho ya se tiene más avanzada la investigación. La Fiscalía Especializada recibió además cursos de capacitación de parte de Naciones Unidas. Y la Cruz Roja hace un monitoreo. Defensoría está acompañando. Nosotros tenemos comisionados. Ese avance también debería ser en Juliaca, ¿no? Sí, también en menor proporción, sobre todo en el tema preliminar, que es las actuaciones inmediatas, que son el recojo de evidencias, el recojo de pruebas, de los videos de zonas cercanas, no solamente los videos oficiales que pueden ser de los municipios o de las entidades, sino también de los particulares, porque todos pues son medios probatorios que en su momento todo sirve para poder ahora en este caso
En este caso, a diferencia de Callar, a diferencia de muchos otros temas que sí te permitían de alguna forma una labor de investigación totalmente distinta, esta va aparejada justamente de estos instrumentos de prueba. Entonces, ¿quién podría mentir si ese señor, si la Gresca fue en el aeropuerto y a 10 cuadras fue disparada una persona y la bala no le ingresó por delante, sino le ingresó por detrás? Entonces, te grafica la situación, cómo ha muerto y por qué ha muerto, si la responsabilidad fue de la persona o fue del que disparó. Es simple, ¿no? Entonces, ahora, ¿en qué momento de todo este proceso podríamos advertir que la fuerza fue proporcional o no, cuando nosotros decimos cuántos de los efectivos policiales o cuántos de los efectivos de las Fuerzas Armadas han recibido, digamos, balas? Entonces, uno solo que haya recibido balas, aparte del suboficial Sonco, claro está, que es como un hecho aislado, que es un hecho aislado, que no, independiente, y que además nos merece todo el respeto igual, aún sea una sola vida, ¿no? Entonces, nosotros decimos, si esta forma de actuar de quienes han participado activamente de manera represiva frente a las manifestaciones que han habido, no ha habido una justa proporcionalidad, porque claro, mientras este señor dispara balas y este señor apenas tiene palos, que sí puede causar la muerte, repito, puede causar la muerte, no es proporcional el efecto de la reacción. Entonces, si por ejemplo todos los heridos fueran solamente en las piernas, en ninguno en los órganos sensibles que están en la caja torácica, entonces tú dirías, bueno, pues han habido efectos disuasivos, ¿no? Han habido mecanismos que han alertado. Pero si usted ve al revés, entonces te da una idea a priori, pero discúlpeme, es solamente tu idea que podría formar opinión a ti como persona, pero un momentito, como institución, ¿qué tienes que hacer? Y yo, ¿qué tengo que hacer como defensor del pueblo? Yo tengo que garantizar que la institucionalidad funcione bien, exacto, pero que no comete excesos. Pero concluye que sí hubo excesos en las Fuerzas Armadas y en la policía. No puedo tener yo una posición concluyente, repito, per se a todo lo que he hablado, porque simplemente yo represento una institución que prioriza más la exigencia de una investigación prolija y que sea célere. En esa línea es nuestro accionar y en esa línea vamos trabajando. Usted mismo lo ha mencionado, personas que no tenían nada que hacer en las marchas han sido disparadas. Es por eso que le vuelvo a hacer la pregunta. ¿Considera que no hubo excesos por parte de la policía y de las Fuerzas Armadas? No, o sea, yo no puedo considerar ni excesos ni justificar. Lo que sí es, hay una investigación en ciernes, los hechos que estamos comentando son hechos reales, son testimonios que usted me comentaba que recibió, como yo también las recibí, pero de estos testimonios naturalmente se inicia todo un proceso. Esperemos que el Ministerio Público pueda a la brevedad posible hacer ya las primeras formalizaciones de las denuncias y allí con mayor, allí sí, después de esta etapa preliminar ya podríamos ir graficando una idea de qué es lo que oficialmente ocurrió, porque lo otro son opiniones que yo las respeto, muchas de ellas las concuerdo, pero que no me sería oportuno y sería ciertamente ligero abordar ese tema. Usted estuvo en el aniversario de la batalla de Junín. Así es. Pudo ver cómo de cierta manera se vulneraron los derechos a la protesta y la policía de manera inconstitucional quitaban las pancartas, los carteles, los letreros atrás de donde usted estaba en el estrado sentado junto a la presidenta. Yo bajé varias veces antes de subir, estuve ahí, no vi nada de eso. Tengo los videos, yo le puedo pasar. Probablemente, pero no es donde nosotros hemos estado. Así que yo ¿Ha sido a espaldas? No, tampoco. Lo que usted está diciendo una cosa que no corresponde. Lo que sí he visto es que a la distancia donde terminaba el desfile, que era muy lejos de los estrados, lejos, no sé, pues debe haber cientos de metros. No es que estaba ni a la espalda ni al costado. Estaban dentro de mira, donde estábamos en la ceremonia, en la parte central, debe ser a 100 metros, estaba la prensa, toda la prensa cubriendo la información. Y de ese lugar de la prensa, a muy distante,
al final de lo que termina el desfile, una cantidad de gente. Probablemente allí haya ocurrido los hechos, porque lo que estaba en el estrado, todos, no ha habido ningún acto. A la espalda nuestra tampoco, porque estaban los servicios, estaban todos a la espalda y nosotros nos desplazábamos por el lugar sin ningún problema. Y probablemente hay algunos, probablemente le digo, porque no me consta, no he visto que haya habido alguna agresión en esa zona donde había ya, ¿cómo le puedo decir? Una concentración de población que nosotros en lo personal yo no percibí. Es más, la señora presidenta se fue, nosotros todavía nos quedamos. Es más, yo salí de la ceremonia después de que he terminado porque me invitaron de la cooperativa a un almuerzo y yo me fui a ese almuerzo. Claro, los ministros se quedaron en el lugar esperando, creo, después de despedir al ministro, hacer unas coordinaciones y yo pues, como me invitaron los señores, me fui al almuerzo, que es de la cooperativa. Es decir, yo me desplacé por todo el lugar y no he visto en ningún momento que o me hayan criticado a mí o le hayan criticado a la señora Dina. Pero eso no implica que esos actos no se pudieron haber dado, probablemente de manera aislada. Muchísimo, defensor, permítame, me sorprende porque estas imágenes se ha viralizado muchísimo y se ha visto cómo a mujeres que traían carteles que no estaban haciendo ningún acto vandálico, la policía les ha quitado esos carteles que iban o que intentaban llegar hasta donde se estaba haciendo eso es otra cosa. ¿No ha llegado usted a ver esas imágenes como defensor del pueblo? Ese contexto no lo viví. Es más, si alguno de la prensa me hubiera dicho, porque yo me desplazaba por ahí sin ningún problema, me hubiera comentado, probablemente hubiera tomado conocimiento en ese momento. Claro. Quizás sea, como le repito, en el momento donde las personas que usted refiere se estaban desplazando hacia el lugar del desfile, probablemente. No tengo la oportunidad de conocer el lugar, pero ha sido totalmente entonces cerca, yo le estoy graficando, yo le estoy graficando que no ha sido en el desfile propiamente. Donde haya sido. Vamos a la actuación de la policía que actuó de manera inconstitucional, quitándoles los carteles a personas que iban de manera pacífica sin hacer ni siquiera una agresión encima, solamente las arengas que ellos acostumbran a hacer como manifestantes. Hubo personas y mujeres en estos videos que se viralizó y que me sorprende que usted como defensoría no los haya visto. No le debe sorprender porque nosotros, usted y yo, tenemos ojos y tenemos oídos. Y si yo hubiera visto y si yo hubiera oído, yo le estaría comentando. Pero me voy a tomar el atrevimiento después de esta entrevista, enviarle esos videos para que usted pueda tener conocimiento, porque creo que la Defensoría del Pueblo es el único que puede respaldar en estos momentos al país que no se siente representado por un ministerio público. Pero si yo hubiera visto eso, yo bajaba del escenario y me hubiera trasladado al lugar, con toda seguridad. Es más, en todo el desarrollo del desfile, que no fue una hora, fueron creo que 2 horas, algo más, hubieron muchas acciones en el desfile, la gente marchó y permítame, no es que desfilaron 2 batallones, no, la población entera desfilaba en gran cantidad, muchas delegaciones que han llegado al lugar. Entonces, si yo no me percaté de esos hechos o no me dijeron que estaba ocurriendo esas cosas, probablemente voy a revisar con lo que usted me va a enviar, pero debe haber sido a las afueras del escenario, a las afueras del lugar donde se desarrollaba. Porque si no, la prensa lo hubiera advertido. No se olvide usted que nosotros estamos en la parte central, al lado izquierdo de nosotros muchas delegaciones que iban a marchar. No vi ningún, es más, más bien habían aplausos, cosas, y a la derecha un estrado más, y al frente de ese estrado, que debe ser a 100 metros o más, todas las delegaciones, los medios acreditados, todos los medios acreditados. Entonces, de eso a 200 o 300 metros más al fondo, era la terminación de la pista de desfile, y ahí había personas. Yo diría, en ese lugar, o quizás mucho más distante, quizás han habido cosas que nosotros, o en lo personal, no me percaté, ¿no? Pero
si hubiera eso, yo sí la rechazo y me hubiera bajado del escenario y probablemente me hubiera ido a intervenir para que no se vulnere ningún tipo de derecho, ¿no? Definitivamente. Lo hubiera hecho. Sin eso que no quepa la menor duda. Me voy a atrever, defensor, permítame el tiempo, mostrarle justamente las imágenes de las cuales yo le hablo, luego se las voy a me dijo hacer que llegar. me va a enviar. Sí, le sugeriría que me lo envíe porque ya estamos con el tiempo. Estamos con el tiempo, yo lo entiendo, pero es necesario que... Me lo envía y con todo gusto. Claro que sí. Ahora, para ir terminando ya toda esta problemática de las protestas y todo lo que hemos tenido, ¿usted considera como defensor del pueblo que existe una responsabilidad política por parte del gobierno? No, los problemas, digamos, de la convulsión social no nacen con este gobierno, nacen desde el momento en que las protestas se hacen evidente a lo largo y ancho del país por muchas acciones, y lo que hay que buscar y procurar es que estos climas de enfrentamiento que cada día escalan mucho más se pueda disminuir con acciones concretas de parte de todos los actores políticos, pero también por encima de los actores políticos de la sociedad civil organizada y por lo tanto de los que están a cargo del gobierno, ¿no? Ese acercamiento no es un discurso, esos acercamientos son en temas concretos, en temas reales. Por ejemplo, tener gestos como darles, lo que yo le hablaba, el fondo de reparaciones a las víctimas de todas estas protestas. O sea, que es el mejor sentido. No es que yo estoy premiando a quienes han hecho o no han hecho un acto vandálico, sí o no, sino lo que estoy haciendo es que en el cumplimiento del deber de la Constitución y la ley, como Estado, protegiendo a esa población que ha quedado en condición de orfandad. Y estoy hablando de la niñez, estoy hablando de la adolescencia y estoy hablando del adulto mayor. Entonces, si nosotros como Estado no tenemos la capacidad de proteger a esa población, abrimos más las heridas. Yo creo que ese es el principio de llegar, porque estuve yo con las asociaciones de víctimas, casi con la mayoría, en Ayacucho, en Juliaca, y claro, pues que es un drama, hay que vivir lo que ellos viven para sentir lo que ellos sienten. Hay que ser empáticos con lo que ellos han pasado. Y eso ha sido mi recomendación, no de ahora, o sea, desde siempre. Es más, yo seguiré con ellos y seguiré yendo. Las protestas van a seguir. ¿Por qué? Porque les estoy llevando que tengan la tranquilidad que el sistema de salud tiene que responder a las operaciones, que tienen que responder al tratamiento, pero a las familias, ¿quién le está brindando el soporte emocional, psicológico, la salud mental afectada que tienen? Esas son las cosas que nosotros como Defensoría, nuestros comisionados están trabajando muy fuerte. Ahora, las protestas van a seguir, no van a parar lamentablemente. Yo espero que se vienen no anunciando. Mira, no me alegra a nadie nos alegra porque pero incluso tampoco hay que restringirla, ¿no? Claro que no nos alegra y más en estos momentos que estamos en recesión económica, afecta definitivamente. Aunque yo sí quiero transmitir, hay mucha gente que sí le gusta estas protestas porque por eso viven. Sobre la desgracia ajena montan toda una estructura de beneficio personal y eso hay que ser categórico. Y hay muchos que quieren agudizar la crisis con el afán estrictamente electoral o con el afán estrictamente político. Eso es perverso. Totalmente, yo más bien rechazamos ese tipo de por una posición sensata de ver cuáles son los puntos de diferencia que tenemos y cómo nos podemos acercar, pero no en términos líricos o en términos, digamos, de la perorata de la politiquería, sino en términos concretos, objetivos, ciertos, reales, medibles, con indicadores y con todo lo que podemos hacer como Estado. Esas son las razones por qué me anima a mí como Defensoría del Pueblo a asumir este tipo de compromisos ante la sociedad. Definitivamente van a seguir y eso no nos alegra, al contrario, nos preocupa que sigan estas protestas porque esto incrementa más el desempleo, la recesión económica en la que estamos y la pobreza en el país. Usted lo acababa de mencionar, que hay personas que viven de eso, claro. Es lamentable, pero ante este hecho usted mencionó un pacto nacional, un acuerdo nacional que se debería dar. Hay dirigentes que ya vienen tomando, incluso dando fechas de cuándo se va a iniciar nuevamente las protestas y esto creo que ya debería frenar, le está haciendo daño al país. Claro, o sea, nosotros como país tenemos que tener solidez en varios ámbitos, pero paso por la solidez jurídica. La solidez jurídica es que nada, ni la Constitución ni la ley,
permite que el Estado con un privado se pongan de acuerdo para estafar a la población. Caso Rutas de Lima. Exacto. Por ejemplo. O sea, para no ir muy hay lejos. que ser, para no ir muy lejos. El Estado representado por un municipio se junta con una empresa privada y ambos planifican cómo fregarle al país, cómo fregarle a la nación, haciendo que el cobro de peajes sea sin ningún costo de inversión y sin ninguna, digamos, justificación, con 0% de beneficio para la entidad. Cuando el Estado entregó EMAPE al municipio de Lima, era para que el municipio de Lima, con esos fondos, pudiera garantizar obras de infraestructura a todo Lima. Y sí, pues eso ocurrió. Pregunta, después que se entregaron esas concesiones, ¿cuántas obras más han hecho? Ninguna. ¿Por qué? Porque el municipio de Lima no recibe un sol por esas concesiones. Y sin ningún control. Ahora, agregado a eso, si sumamos que este tipo de cosas no son hechos aislados, sino son parte de todo un sistema de saqueo al país. Así es. Entonces uno dice, pues tiene razón. O sea, el pueblo tiene razón, no está loco. Acá no es tema de ley, de constitución. O sea, podemos plantear, digamos, alternativas, pero por encima de eso, sincerarnos entre peruanos. A ver, ¿qué podemos hacer? ¿Cuáles son los caminos que hay que seguir? A ver, la comunidad internacional, ¿cómo nos está viendo? Si toda la comunidad internacional busca, digamos, ingresar a la OCDE, y la OCDE te pone condiciones mínimas, o sea, todo este tema que estamos graficando en este momento, ¿cuánto lo hemos superado? ¿Hemos superado o no hemos superado? No, no hemos superado. ¿Qué hay que hacer? Ya, entonces nos ponemos de acuerdo como Estado, y eso es tener empatía y acercamiento con la ciudadanía. Entonces la protesta ¿tendría razón? No tendría ninguna razón, porque hay un Estado que está siendo eficiente en el manejo de sus recursos. Tenemos, lamentablemente. Entonces hay un Estado que es empático con el quehacer, digamos, de la demanda social. ¿Y usted cree Entonces, que este Estado es eficiente? No, por eso es que estamos haciendo un análisis crítico. Claro, exacto, es por eso que le mencionaba pero que no me alegra, repito, no me alegra, en definitiva, porque la democracia implica el compromiso de todos por buscar caminos dialogantes que permitan abordar estos temas francamente y abiertamente. Acá no hay un atisbo político, acá hay un atisbo de construir democracia, construir institucionalidad. Y eso fortalece a los países. Para no irnos de la pregunta que yo le hacía o de lo que yo le mencionaba, que las protestas van a seguir, es justamente por el rechazo político que hay en este momento al gobierno de la señora Dina Boluarte, que supera el 80%, y al rechazo del Congreso, que supera el 92%. Es por eso, lamentablemente, que tenemos a las personas o a los manifestantes en las calles exigiendo la renuncia, exigiendo que se vaya el Congreso y exigiendo cambiar esta clase política. Un momentito, ¿qué garantice que la nueva clase política va a ser mejor? Lo mismo escuché el discurso antes del 2026 y lo mismo, perdón, del 2021, ¿no? Lo mismo escuché antes de eso, del 21 del 2016. Y cada vez estamos peor. No es así. Lo que hay que hacer más bien justamente desde el lado social, desde las organizaciones sociales, con líderes preclaros, con líderes que apuntan, digamos, a una vocación dialogante en democracia, hacer una agenda común. ¿Esa agenda común implica reforma electoral? Claro que sí. ¿Esa agenda común que implica hacer que la participación de la ciudadanía sea directa en democracia? Claro que sí. ¿Hay que fortalecer la vigilancia ciudadana? Claro que sí. ¿Hay que fortalecer la defensoría con el camino, digamos, de la supervisión? Claro que sí. ¿Hay que defender los actores? O sea, todas esas líneas son concurrentes y concurrentes al bienestar del Estado. Entonces, cuando un Estado sea más firme, más sólido, entonces está en la capacidad de albergar a las inversiones que son necesarias, estabilidad jurídica que son necesarias, pero sin trampa. Nada más. O sea, la regla es clara. O sea, no estamos yendo a romper la estabilidad jurídica, no, sin trampa. ¿Es claro el Ministerio Público en este momento? El Ministerio Público tiene que ser más célere en sus asuntos investigatorios, y el Poder Judicial lo mismo, para que todos estos casos que han sido terminen ya y que no se utilice
el sistema de justicia para persecución política. Me voy con esta pregunta. La resistencia, el cual bueno, se cuestionó muchísimo, ni bien usted asumió el cargo, han atentado en contra de periodistas como es Rosa María Palacios y otros, de políticos también, del mismo presidente del jurado electoral y los manifestantes en su libre protesta. De cierta manera agreden a estas personas. ¿Hay protección de alguna manera a este grupo llamado Resistencia? Y le hago esta pregunta porque incluso hemos visto fotografías con altos mandos policiales y políticos. Hay que ser objetivos, ¿no? Muy objetivos. Definitivamente. O sea, mire usted, la condena a todo acto que implique acoso, que implique amenaza al orden público. Y eso yo lo he vivido acá, y de eso hasta me han cuestionado. Yo estaba con una colega suya, me estaba entrevistando acá y empezaron a gritar en la puerta, yo no sabía ni quién grita, pero eran con megáfonos que ni siquiera no nos permitía dialogar. Entonces yo pedí a la señorita que trabaja, dije, un favor, que pasen de qué se trata la protesta. Yo más pensé que era una protesta sindical, una propuesta reivindicativa, como ocurre, ¿no? Muchas veces. Pero porque hablaban contra la defensoría y con algunos adjetivos un poquito feos. Entonces dije que pasaran. Así que cuando pasaron, yo la verdad nunca los había visto a los señores, les exhorté a que en democracia era mejor dialogar, les exhorté todo lo que era necesario. Y los señores estuvieron tranquilos y me dijeron, ¿nos podemos tomar una fotito? Y yo dije, claro que sí, nos tomamos una foto y ellos lo hicieron viral. Claro. Y ahí recibí una andanada de críticas. Sin ni siquiera usted planearlo. Y yo dije, ¿pero por qué me critican? ¿Qué hice? O sea, que si los he atendido, les he llamado la atención, perfecto. Pero luego de eso, ya me enteré que ellos son los que habían amenazado a algunos miembros de la prensa. Exacto. ¿Qué acciones, por ejemplo, en ese aspecto toma la Defensoría? Muy bien. Entonces, la primera acción ya formal es nuestra solidaridad. Además, hemos enviado los documentos que corresponden con el caso de las amenazas al sistema electoral. Exacto. Propiamente al presidente jurado, como a otros, ¿no? Y era muy lamentable, hoy es muy lamentable saber que el presidente jurado haya ido a la Corte Internacional buscando tutela cuando nosotros tenemos un sistema de justicia, y eso me lo entendió mal el presidente y dijo que a mí me apenaba porque yo soy un institucionalista y siento que vivimos en el Perú y respiramos democracia, respiramos libertad. Entonces, que por ejemplo el defensor del pueblo se vaya a cobijar en las cortes internacionales, ¿qué reflejaría? Que ya no hay pues libertad en el Perú. Esa es la percepción de muchísimos peruanos. Y eso me apena a mí, o sea, me apena, no en términos de crítica hacia quien recurrió. Sino a qué punto hemos llegado. A qué punto hemos llegado. O sea, a la desconfianza del Ministerio Público, a la desconfianza de las instituciones que deberían dar protección. Esa es la esencia. Y creo que eso pasa porque no somos oportunos en nuestra reacción. Entonces, porque si de esto ya hubiera tomado cuenta la policía, si la fiscalía se activara, y las garantías de la prefectura se brindaran para las personas, se dotaran inmediatamente de las notificaciones, se le tienen de alguna forma registrado, entonces se controla. Pero si estos señores van a tener impunidad porque son amigos de tal o cual, no, pues eso no está bien. Entonces, si vas a criticar el derecho a la protesta, la manifestación de unos, ¿cómo también puedes hacerlo de los otros? Entonces, por eso yo le hablaba mucho de la objetividad, es el doble rasero que a veces se tiene cuando uno tiene una Se rechaza la violencia por donde venga. Me voy con esto. Un mensaje para todas las personas que en este momento nos están viendo y sobre todo las personas, los deudos que ya no tienen confianza y no creen en las instituciones públicas como es el Ministerio Público, y me gustaría que en usted vean una esperanza de repente de justicia ante tantos hechos que hemos pasado. Nunca perder la esperanza. Tenemos un deber de construir país. Es el país que vamos a dejar para nuestra generación, y lo que debemos hacer es esforzarnos todos por esta convivencia en paz. Pero eso implica que el Estado como tal pueda asumir algunos compromisos de erradicar estas grandes falencias que hemos tenido como estructura política, y que abordemos un próximo proceso electoral. Yo no sé, pues mientras esté vigente la Constitución y establezca un mecanismo de vacancia, nunca uno puede decir que nunca va a haber vacancia, ahí está el mecanismo. O que la disolución del Congreso, nunca uno puede decir que no se va a disolver el Congreso, ahí está el mecanismo. Entonces, independientemente de eso, yo abogo
como defensor en un clima de estabilidad. Yo abogo como defensor en que podamos encontrar los consensos más que los disensos. ¿Y su compromiso para la defensa de los derechos humanos siempre? Eso es un deber. Exacto. No solamente es un deber que tiene que traslucirse en nuestras actuaciones diarias como lo venimos haciendo. Muchísimas gracias por la entrevista, defensor. Gracias.